La rima del anciano marinero es una obra maestra de la poesía romántica que combina lo sobrenatural con lo moral, abordando las consecuencias de nuestras acciones en relación con la naturaleza y la espiritualidad. Este poema, narrado por un marinero que se encuentra bajo una condena eterna, relata su experiencia después de matar a un albatros, un acto que desata una serie de eventos aterradores y le lleva a enfrentarse a la muerte, el arrepentimiento y la redención. Con una rica atmósfera mística y simbólica, Coleridge invita al lector a reflexionar sobre la culpa, el perdón y la conexión con el mundo natural. Capítulo 1. El encuentro con el marinero. Era una tarde serena, como esas que parecen suspendidas en el tiempo, en las que el viento no osa romper el silencio del mar y la luz dorada del sol cae en suaves espirales sobre las olas. El cielo, con su tono azul pálido, se fundía con el horizonte lejano, donde las aguas y la atmósfera se abrazaban en una extensión infinita. Aquel hombre caminaba solo por la senda polvorienta, con la mirada fija en el suelo, sin prisa, como si la marcha del tiempo no tuviera poder sobre él. Un paso tras otro, y la vida parecía deslizarse ante sus ojos como una escena que ya había sido vista, una historia que ya se conocía. Pero en medio de este apacible caminante, algo llamó su atención. Algo más allá de su mundo cotidiano, más allá de las expectativas que la vida le había dado. Un antiguo marinero, de rostro surcado por los años y las tempestades, se encontraba a su lado, como si hubiera surgido de las sombras mismas del mar. El marinero estaba allí, de pie, como un espectro olvidado que resurgía para relatar una historia que nadie podría haber imaginado. Con ojos cargados de experiencias vividas y perdidas, lo miró y, sin decir palabra alguna, hizo un gesto con la mano, invitándole a acercarse. El hombre, curioso pero cauteloso, se aproximó al marinero. Los ojos de este último eran profundos, como los de alguien que ha visto más allá de lo que el ser humano común puede entender, como si cada mirada fuera una ventana hacia un mundo lejano y perturbador. El anciano, con su barba enmarañada y su rostro arrugado por las marcas del mar, respiraba con dificultad, como si el peso de su propia existencia fuera demasiado para soportarlo. «Escucha, joven amigo», dijo el marinero con voz ronca, como si las palabras mismas le costaran esfuerzo. «Te contaré una historia. No es una historia común, ni la que uno suele escuchar al calor de un fuego, ni la que se relata en los días festivos. Es una historia que debe ser oída con el alma, no con los oídos, porque lo que te voy a narrar es algo que ningún ser humano jamás debería experimentar». El hombre, atraído por la seriedad en sus palabras, se sentó junto al marinero, consciente de que esta sería una historia diferente, una historia que cambiaría algo dentro de él. El anciano, con un lento movimiento de su mano, comenzó a relatar. La primera imagen que nos surge al escuchar la voz del marinero es la de un hombre marcado por la experiencia. No es solo el aspecto físico lo que lo define, sino la carga de las vivencias que ha tenido que soportar en un mundo tan vasto y peligroso como el mar. Cada arruga, cada pelo gris que cubre su rostro, parece contar la historia de una vida llena de luchas, sufrimientos y aprendizajes. El marinero comenzó a hablar de su pasado, de aquellos días en que su alma estaba tan ligera como las velas de un barco, cuando la emoción del océano era todo lo que necesitaba para sentirse vivo. Recordó aquellos días de juventud en los que partió a bordo de un velero, dispuesto a conquistar los mares, a explorar lo desconocido, a desafiar la vastedad del mundo. Su voz resonaba en el aire, como un eco de las olas chocando contra la orilla. Partí hacia el mar con la esperanza de alcanzar algo que no sabía exactamente qué era, dijo. Quizás gloria, quizás la paz que uno encuentra al estar lejos de las costas conocidas. Al principio, el mar me recibió con sus brazos abiertos. Las aguas, como un campo dorado bajo el sol, me ofrecían cada día nuevos horizontes, nuevos sueños. Los días pasaban sin prisa, y la vida era tan hermosa como un día de verano, brillante y lleno de promesas. Aquí, el marinero comienza a trazar la imagen de su vida anterior, un hombre joven, lleno de esperanza, que veía en el mar no solo un medio de transporte, sino una metáfora de la libertad y la aventura. El mar representaba el horizonte infinito de sus sueños, un lugar donde el alma podía encontrarse con lo sublime, un lugar donde la vida adquiría un sabor distinto al de la rutina diaria. Pero todo cambió un día. En el vasto océano, donde todo parecía tranquilo y sin sorpresas, ocurrió lo impensable. Una mañana, cuando el sol aún no se había alzado completamente y el barco surcaba las aguas con una suavidad que casi parecía mística, el marinero y su tripulación avistaron algo extraño. Un albatros, grande y majestuoso,
apareció ante sus ojos, como un mensaje de los dioses o una señal de buena suerte. El marinero recordó cómo sus compañeros miraron al ave con admiración, como si aquel albatros trajera consigo el viento favorable que los llevaría a destinos lejanos. Los marineros celebraron su aparición, considerándola un presagio de que su viaje continuaría sin obstáculos. Pero fue en ese momento cuando algo inusitado ocurrió. El marinero, movido por una impulsiva locura, o quizás por una fuerza que no comprendía, decidió disparar su arco y abatir al albatros. El ave cayó al agua con un suspiro silente, y el viento, que antes soplaba a favor, cesó de inmediato. Este es el primer punto de inflexión en la historia, el momento en que la naturaleza misma parece rechazar al marinero, como si fuera un desafío a la sabiduría ancestral que enseña que el hombre no debe intervenir con violencia en lo que no comprende. La matanza del albatros es un acto simbólico que refleja la desconexión del hombre con las fuerzas naturales y su arrogancia al creer que puede dominar el mundo sin consecuencias. En ese instante, el marinero sentía el peso de su acto, pero aún no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Los hombres de la tripulación comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo que algo había cambiado. El viento, que antes había soplado con fuerza, ahora se había detenido. El barco flotaba en medio del océano, atrapado en la calma más absoluta. El marinero, sin embargo, al principio no pensó en las repercusiones. Estaba sumido en una especie de trance, un estado mental donde la culpa aún no le alcanzaba. Pero a medida que las horas pasaban, la falta de viento comenzó a incomodar a la tripulación. El mar, que antes parecía amable, comenzó a mostrar su rostro sombrío. Los hombres empezaron a temer que algo oscuro se acercara. Y así, mientras la voz del marinero resonaba con la gravedad de la advertencia, el joven oyente, que escuchaba absorto en su relato, comprendió que no solo estaba escuchando una historia de aventuras, sino una lección profunda sobre la arrogancia humana y la inevitable consecuencia de ir contra las fuerzas de la naturaleza. El marinero hizo una pausa, y el joven miró sus ojos llenos de arrepentimiento y sabiduría. Allí, en medio de aquel encuentro, se entendió que el relato no era solo un cuento de marineros, sino una advertencia universal. Con cada palabra, el marinero construía la historia de su caída, de su error y de su condena eterna, y el joven, sin saberlo, se preparaba para escuchar el relato de una vida marcada por la tragedia y el arrepentimiento. El primer capítulo de esta historia, entonces, se cierra con la sensación de que el tiempo y el espacio no pueden escapar de las consecuencias de nuestras acciones. El marinero, con la carga de su error, mira al horizonte, como si en su mirada buscara una forma de redención que solo el mar podría otorgarle. Capítulo 2. La partida del barco. La calma que precede a una tormenta siempre es la más peligrosa, un silencio inquietante que presagia el desastre. Así, el sol brillaba con una fuerza cegadora en el cielo, tiñendo el océano con colores dorados y verdes que parecían promesas de bienestar. A lo lejos, la costa se desdibujaba en el horizonte, un recuerdo lejano, y el mar, con su inmensidad inabarcable, era todo lo que quedaba ante los ojos de los marineros. El barco, que antes surcaba las aguas con una tranquilidad casi mágica, ahora parecía estar envuelto en una atmósfera de desconfianza. El albatros, aquel mensajero de los cielos, ya no estaba entre ellos, pero algo mucho más inquietante se había instalado en el aire, una quietud profunda que se sentía en cada ola, en cada rizo del agua que tocaba las velas. Los hombres, unos en la cubierta y otros en los camarotes, miraban en silencio, algunos temerosos, otros inquietos, pero todos con un sentimiento compartido, sabían que algo había cambiado. El marinero, cuya cara estaba marcada por la fatiga y el pesar, caminaba lentamente por la cubierta. Su rostro, antes lleno de juventud y entusiasmo, ahora reflejaba una dureza que el paso de los años no había forjado, sino el peso de un solo acto cometido en un instante de locura. El albatros ya no se encontraba entre ellos, pero su muerte había dejado una sombra oscura que se cernía sobre el barco. A pesar de la tensión, el capitán, que se mantenía firme y confiado, ordenó que se zarpara. El viento, que en otros tiempos habría empujado las velas con fuerza, estaba ausente, como si la naturaleza misma hubiera abandonado al barco. El mar, en su vastedad infinita, parecía vacío, como un lienzo en el que no quedaba ni la más pequeña huella de vida. Las velas se inflaban apenas, y el barco avanzaba lentamente, arrastrado por la marea sin rumbo fijo. Durante los primeros días, la tripulación trató de mantenerse ocupada, pero el peso de la quietud era insoportable.
Los hombres se turnaban para vigilar el horizonte, esperando que algún viento rompiera la calma, pero este nunca llegaba. Los marineros, cuyos rostros antes reflejaban el ímpetu del mar y el deseo de aventura, ahora se mostraban desanimados y cansados, sus ojos sombríos, vacíos de esperanza. Había una tensión en el aire, una sensación de estar atrapados en un ciclo interminable, como si el barco y sus tripulantes fueran prisioneros de un hechizo sin fin. El marinero, sin embargo, no podía deshacerse de la culpa que le atormentaba. Cada noche, cuando el resto de los hombres se retiraban a sus camas, él permanecía en la cubierta, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno, buscando alguna señal, alguna justificación para lo que había hecho. Pero el mar, que antes le había sido tan amigable, ahora parecía distante e implacable, una extensión infinita de agua que no ofrecía respuestas. El albatros había caído, y con él, la promesa de la paz. Los días transcurrían lentamente, como si el tiempo mismo estuviera siendo arrastrado por la corriente, y las horas se alargaban hasta convertirse en una agonía. La tripulación, acostumbrada a los vientos rápidos y los mares impredecibles, ya no sabía cómo reaccionar ante este estancamiento. Algunos murmuraban entre ellos, preguntándose si todo esto era un castigo por lo que había ocurrido con el albatros. Otros, menos supersticiosos, se mantenían en silencio, concentrados en su trabajo diario, sin querer pensar en lo que sucedía realmente. El marinero, sin embargo, no podía ignorar la sensación de que la naturaleza lo observaba, que algo o alguien lo juzgaba en cada momento. En cada ola que se deslizaba suavemente hacia el barco, sentía la presencia invisible de su error. A veces, cuando miraba a los ojos de los demás marineros, veía en sus rostros la misma desconfianza, la misma inquietud que él sentía en su interior. El albatros había sido su culpa, y la tripulación, aunque no lo decía abiertamente, también lo sabía. Una mañana, después de varios días sin viento, el capitán ordenó que se hiciera un intento desesperado de salir de aquella calma mortal. Con el sol en lo alto, comenzaron a arriar las velas y a poner en marcha las bombas del barco, tratando de moverlo hacia cualquier lugar, con la esperanza de que el mar se despertara. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la frustración de la tripulación crecía. No podían entender lo que sucedía, pero todos sentían que algo más grande que ellos mismos los mantenía atrapados. Fue entonces, en medio de esa desesperación, cuando sucedió lo impensable. Una niebla espesa comenzó a formarse alrededor del barco, surgiendo de la nada, cubriendo todo el horizonte, hasta que el barco quedó sumido en un vacío blanco. El marinero, al igual que los demás, se encontraba completamente perdido en la bruma que los rodeaba. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido, como si el barco y su tripulación hubieran sido absorbidos por algún otro plano de existencia. La niebla, espesa y húmeda, impregnaba el aire con una sensación de opresión. Los hombres intentaron gritarse unos a otros, pero sus voces se desvanecían en la niebla, como si no pudieran encontrar eco. El marinero sintió un estremecimiento en su interior, un miedo ancestral que no podía comprender, como si algo invisible estuviera acechando en la niebla. Y entonces, de entre la bruma, se escucharon sonidos extraños, voces que no pertenecían a los hombres del barco, murmullos que viajaban en el aire como ecos perdidos en el viento. Las horas pasaron de manera interminable. La niebla, que parecía envolver el barco, no cedía ni un ápice, y el silencio se convirtió en una presencia palpable. Los marineros, que antes habían sido hombres de acción, ahora estaban completamente inmovilizados, incapaces de hacer nada más que esperar. El mar, que había sido su aliado durante tantas travesías, ahora era un misterio insondable, un espacio vacío que los rodeaba por completo. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo, pero todos sentían que algo los había atrapado en su propio destino. El marinero, atormentado por la culpa y el desconcierto, sintió que el peso de la condena que había provocado comenzaba a aplastarlo. Cada respiración, cada movimiento parecía cargar con el peso de su error. En su mente, la imagen del albatros caído se mantenía viva, recordándole constantemente la gravedad de su acto. La condena no era solo un castigo impuesto por fuerzas externas, sino una lucha interna, una batalla en la que él mismo era su propio verdugo. En medio de este caos, algo aún más aterrador sucedió. La niebla se disipó repentinamente, y ante los ojos de los marineros apareció una visión que heló la sangre en sus venas. Un barco extraño, oscuro y desolado, navegaba hacia ellos. La apariencia de este barco era inconfundible,
con velas negras y una estructura rota y envejecida, como si hubiera sido abandonado por siglos. El marinero, al verlo, sintió un estremecimiento profundo. Sabía, sin poder explicarlo, que esta aparición no era una casualidad. La visión de aquel barco desolado era una señal, una manifestación de la fatalidad que los esperaba. El capitán, pálido y nervioso, ordenó que se izaran las velas en un último intento por escapar, pero el barco oscuro se acercaba rápidamente, como si estuviera siendo arrastrado por alguna fuerza sobrenatural. Los marineros se miraban entre sí, sin saber si lo que veían era real o producto de su imaginación, pero el miedo era tangible, una sensación que se apoderó de todos ellos de manera irrevocable. Y así, el barco, ahora envuelto en un misterio que iba más allá de la comprensión humana, avanzaba lentamente hacia lo desconocido, hacia una confrontación con fuerzas que ni siquiera los más sabios podían entender. Este segundo capítulo refleja la transformación del viaje en una pesadilla, donde lo desconocido y lo sobrenatural comienzan a tomar protagonismo, y donde la culpa del marinero parece atraer la maldición sobre el barco y su tripulación. Cada paso, cada acción que el marinero lleva a cabo está impregnada por el peso de su error, y la atmósfera pesada que rodea al barco es un símbolo de la inevitable condena que se avecina. Capítulo 3. El barco fantasma y el mar embrujado. El sol ya no parecía el mismo. La luz, antes brillante y cálida, ahora parecía filtrarse a través de una capa gris, como si estuviera distorsionada por un velo invisible. El mar, que alguna vez fue un compañero fiel y predecible, se había convertido en una vasta extensión de aguas oscuras y turbulentas, que susurraban de forma inquietante a medida que las olas se estrellaban contra el casco del barco. El viento, que en tiempos anteriores había sido su aliado, ahora estaba ausente, dejando que el barco flotara a la deriva como una hoja arrastrada por el río. Los marineros, cuyas caras antes mostraban el cansancio y la ansiedad, ahora tenían una expresión de terror palpable. Cada uno de ellos había observado el misterioso barco que se aproximaba, un espectro de madera y cuerdas podridas que desafiaba toda lógica. No había dudas en sus mentes. Algo más grande que ellos estaba sucediendo, algo que no podían comprender ni enfrentar. El capitán, usualmente un hombre firme y de gran temple, había quedado completamente desconcertado por lo que veía. No era normal, ni en los mares más remotos, encontrar una embarcación de esa apariencia. Era como si hubiera sido abandonada hacía siglos, o como si fuera una ilusión creada por el mismo mar. Los cascos astillados de las velas negras se balanceaban débilmente con el viento, y las cuerdas, que alguna vez fueron fuertes y resistentes, ahora colgaban flojas, deshilachadas, como si un poder oscuro las hubiera corroído. «¿Qué maldición es esta?», murmuró el capitán, mirando el horizonte con ojos vidriosos, como si la vista misma le costara comprender lo que sucedía. El marinero, cuya culpa lo consumía día tras día, no podía apartar la mirada del barco fantasma. Su corazón latía con fuerza, su alma enloquecida por el miedo y la vergüenza. ¿Qué había provocado esta aparición? ¿Era una señal del destino o simplemente el producto de su mente atormentada? Se sentó en el borde de la cubierta, mirando el agua negra que se deslizaba bajo él como si fuera una bestia devoradora, esperando el momento de abalanzarse. El barco se acercaba cada vez más, y con su llegada, el aire parecía volverse más espeso. La niebla, que aún no se había disipado completamente, comenzó a retorcerse como una serpiente que rodeaba el barco, encajando el espectro en su abrazo mortal. Los marineros, aterrados, se aferraban a lo que podían, buscando algún refugio invisible ante lo que no entendían. El capitán, con la voz entrecortada por la ansiedad, ordenó que todos se prepararan para lo que fuera que estuviera por suceder. La tripulación se movió con una mezcla de temor y urgencia, preparándose para lo desconocido. Sin embargo, algo dentro de cada uno de ellos, en lo más profundo de sus corazones, les decía que ya nada podía prepararlos para lo que estaba por venir. El marinero, entonces, sintió un extraño impulso. Una necesidad irrefrenable de acercarse al barco. No sabía por qué, pero la aparición del barco lo llamaba. Como si fuera una fuerza misteriosa que lo atraía, lo invitaba a cruzar el umbral entre lo real y lo sobrenatural. Casi como una voz susurrada en lo más profundo de su ser, una que no podía negar ni entender completamente. Pero en su mente, una idea se repetía una y otra vez: el albatros. La culpa. La condena. Sabía que la aparición del barco fantasma no era más que el reflejo de su propio remordimiento. Algo más allá de lo humano estaba respondiendo a su pecado.
Las fuerzas cósmicas que gobernaban la naturaleza ahora parecían estar tomando partido, y el marinero se sentía como una marioneta atrapada en su propia red. «No debemos acercarnos», gritó el primer oficial, observando con horror la acercada figura del barco fantasma. Su voz sonaba firme, pero su rostro estaba pálido, con las mejillas hundidas por la desnutrición y el miedo. La tripulación, sin embargo, se veía dividida. Algunos, en su desesperación, deseaban enfrentar lo que fuera que viniera. Otros, los más supersticiosos, temían el peor de los destinos. Los ojos de todos se clavaban en el capitán, esperando una orden, pero él, completamente incapaz de reaccionar, no podía darla. El marinero, por otro lado, sintió que sus pies comenzaban a moverse por sí mismos. Algo lo estaba guiando, algo dentro de él le decía que debía acercarse al barco y enfrentarlo. Pero, en el mismo instante, un grito desgarrador rompió el aire, cortando el hechizo que lo tenía cautivo. Era un grito humano, el grito de uno de los marineros que se encontraba en la proa del barco. Al volverse hacia el sonido, el marinero vio con horror que un espectro, una sombra con forma humana, se había alzado de las aguas, mirando fijamente al marinero con ojos vacíos. Aquella figura estaba envuelta en una niebla espesa y su cuerpo parecía desintegrarse a medida que la observaba, como si se desvaneciera en el aire. En ese instante, todo el barco pareció estremecerse, como si el mismo mar estuviera sufriendo por lo que estaba a punto de ocurrir. Los marineros, aterrados, comenzaron a correr en todas direcciones, pero la niebla que rodeaba el barco parecía arrastrarlos, aprisionándolos en su alcance mortal. Nadie sabía cómo actuar, solo sentían que su destino estaba sellado. El barco fantasma, o lo que fuera, ya estaba con ellos, y el tiempo parecía haberse detenido. El capitán, en un último intento por restaurar algo de control, ordenó que el timón fuera girado, pero no hubo respuesta. El barco, al parecer, estaba bajo el control de alguna fuerza más allá de su comprensión. Ya no era un barco, ahora era una prisión flotante, un escenario de condena para aquellos que se encontraban dentro de él. El marinero, ahora completamente atormentado, sintió que su alma se desgarraba con cada segundo que pasaba en ese mar embrujado. El error, el crimen, la muerte del albatros, todo se había vuelto una realidad aplastante. El castigo ya no era un futuro incierto. Estaba aquí, con ellos, y todo lo que quedaba por hacer era esperar el inevitable final. El viento, que antes había sido tan ausente, comenzó a soplar con fuerza. Pero no era un viento que aliviara, era un viento pesado, oscuro, como si cada ráfaga trajera consigo un lamento del más allá. En ese momento, el marinero comprendió que ya nada podía salvarlos. Había cruzado el umbral de la desesperación, y ahora era parte de un destino que había sido sellado mucho antes de que él pudiera comprender las consecuencias de su acto. El barco fantasma, su tripulación y el mar embrujado se fusionaron en una visión aterradora, dejando a la tripulación del barco original atrapada en su propia condena, y el marinero solo podía esperar, atormentado, mientras las sombras del pasado lo rodeaban. Capítulo 4. La tormenta y el juicio del cielo. La oscuridad se cernía sobre el barco como un manto impenetrable. Cada ola que golpeaba el casco sonaba como un golpe de martillo sobre un yunque de metal, resonando con fuerza en el corazón de los marineros, quienes temblaban no solo por el frío del mar, sino también por la presión espiritual que sentían. El aire, cargado de una electricidad ominosa, se tornaba denso, como si la atmósfera misma estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. El marinero, quien durante los últimos días había sentido el peso de su culpa como una piedra atada a su pecho, no podía evitar mirar al cielo. La tormenta estaba llegando. Podía sentirla. Las nubes negras, como una masa informe de sombras, se amontonaban rápidamente en el horizonte, arrastrando consigo un viento violento que parecía desgarrar la serenidad del mar. Algo en el aire, algo en la intensidad del ambiente, le decía que no se trataba de una tormenta ordinaria. El cielo mismo parecía convocar la furia de los elementos. Mientras tanto, el barco continuaba su rumbo errante, sin ningún control sobre su destino, una víctima más de la condena que pesaba sobre ellos. Los marineros, que ya no podían ver con claridad debido a la espesa niebla que rodeaba la embarcación, se hallaban perdidos en su propio terror. El miedo ya no era solo a lo desconocido, sino a lo inevitable. La tormenta estaba por desatarse, y con ella, el juicio final. El capitán, incapaz de mantener el control sobre la tripulación, observaba la tormenta acercarse con una mezcla de resignación y desesperación.
¿Cómo habían llegado a este punto? Se preguntaba una y otra vez. ¿Cómo podían haber sido tan ingenuos, tan vulnerables ante las fuerzas del mar? Pero sobre todo, su mente no podía dejar de regresar a una imagen. El marinero que, en su desesperación, había matado al albatros, un acto aparentemente sin importancia, pero que ahora, con todo lo que había sucedido, se revelaba como el catalizador de todo lo que los había llevado a este momento. La tormenta finalmente se desató con una furia imparable. El cielo se partió en dos con un rugido ensordecedor, y la lluvia comenzó a caer en torrentes, bañando el barco y empapando a los marineros, que luchaban por mantenerse en pie en medio del caos. Los vientos se elevaron, levantando las olas en gigantescas murallas de agua que golpeaban sin piedad el casco, como si el océano quisiera tragarse el barco entero. El marinero, que había estado observando todo en un estado de parálisis, de pronto sintió una sacudida interna, como si el mismo mar estuviera reclamando su alma. La culpa, que lo había acompañado durante todo el viaje, ahora parecía una sombra inmensa que lo rodeaba. La muerte del albatros no había sido solo un crimen contra la naturaleza, era un desafío a las fuerzas primordiales que regían el mundo, un desafío que no podía quedar sin castigo. ¿Qué he hecho?, pensó, mirando el mar embravecido. Cada ola que lo golpeaba parecía una bofetada, cada rayo que iluminaba el cielo, un dedo acusador. ¿Qué justicia estaba a punto de caer sobre él? En medio de la tormenta, un rugido ensordecedor hizo eco en el aire. No era el viento ni el trueno. Era algo más profundo, algo más antiguo, como si el mismo océano hubiera cobrado vida y estuviera desbordando su furia hacia el barco. Un estrépito ensordecedor. Un aullido que parecía provenir de las entrañas de la tierra. De pronto, una figura apareció en la cubierta del barco, una figura que parecía surgir de la misma tormenta. Era un espectro, una forma etérea envuelta en la niebla y la lluvia. Era el espíritu del albatros. El marinero, al ver la figura, sintió que su cuerpo se paralizaba, un miedo indescriptible lo envolvía. Los ojos del albatros, vacíos pero llenos de una sabiduría antigua, lo observaban fijamente. En esos ojos, el marinero vio reflejada toda su culpa, toda su condena. No había escape. No había redención. El albatros, en su manifestación espectral, voló alrededor del barco con un grito que desgarró el aire, como si todo el dolor y la angustia del marinero se desbordaran en ese solo lamento. Los marineros, al ver esta visión, cayeron de rodillas, muchos de ellos orando en voz baja, otros simplemente temblando, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. El cielo parecía desmoronarse sobre ellos, y las olas crecían más altas, más furiosas. El barco estaba completamente a merced de la tormenta, pero el marinero sabía que lo peor no era el mar ni el viento, sino lo que estaba por suceder, lo que había sido convocado por su propio pecado. La tormenta no era solo una tormenta, era un juicio. Y él era el acusado. En ese momento, una luz cegadora iluminó todo el cielo, como un rayo que atravesó la oscuridad. La tormenta se detuvo por un segundo, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Todo se volvió silencioso, el mar se calmó por un breve instante, y entonces, una voz resonó en el aire. No era una voz humana. No era una voz del capitán ni de ningún marinero. Era una voz que provenía de los mismos cielos, de la misma tormenta. Era el juicio de la naturaleza, del mar, de los cielos. «Has cometido un crimen», resonó la voz, profunda y retumbante. «Has desafiado el orden de la vida y la muerte, y ahora deberás pagar por ello. No hay perdón para quienes alteran el equilibrio del mundo». El marinero, temblando, cayó de rodillas, sintiendo que la condena que había temido toda su vida se estaba cumpliendo en ese mismo instante. La tormenta, que había cesado momentáneamente, comenzó nuevamente con renovada furia, como si el universo entero se estuviera vengando. El juicio había comenzado, y con ello, la verdadera tormenta del alma. Capítulo 5. La maldición del marinero. El barco, que había sido un simple pedazo de madera flotante en el vasto océano, ahora parecía ser una prisión flotante. El viento soplaba con furia, las olas se alzaban como montañas imponentes, y el mar, en su infinita rabia, se desbordaba con una violencia inexplicable. Los marineros, ya exhaustos, no sabían si la tormenta los había llevado más allá de lo que era posible, hacia un lugar donde el tiempo y el espacio se desvanecían en la furia del océano. El marinero, quien había sido el portador de la culpa, sintió el peso de la maldición sobre él.
La tormenta ya no era simplemente un fenómeno natural. Era la manifestación misma de la venganza del mundo, de la justicia implacable que había sido invocada por su acto. El albatros, ese símbolo de la pureza y la paz, había sido asesinado por su mano. Ahora, la naturaleza lo reclamaba. En la confusión de la tormenta, los marineros miraban al marinero con ojos llenos de odio, pero también de miedo. ¿Quién era él para traer sobre todos ellos una maldición tan feroz? No podían entender cómo un simple acto podría desatar tal furia. Pero lo que estaba claro, era que la tormenta no se detendría hasta que el marinero pagara el precio de su pecado. Los días pasaban, y el barco continuaba su curso errático. La tormenta había cambiado, ya no era la misma furia desatada de antes, sino una especie de calma siniestra que envolvía todo a su alrededor. Los cielos permanecían cubiertos por nubes negras, y el sol nunca se asomaba. Un manto de oscuridad permanente se había apoderado del mundo. La tripulación ya no sentía hambre ni sed, simplemente estaban atrapados, esperando, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. El marinero, que no podía dejar de pensar en el albatros, sentía como si los ojos del ave lo siguieran a cada paso, como si la sombra de su crimen estuviera constantemente acechándolo. El peso de la maldición le oprimía el pecho, y aunque trataba de descansar, su mente no le daba tregua. El albatros había sido un símbolo de esperanza, pero él lo había derribado, y ahora la esperanza parecía una fantasía lejana e inalcanzable. Una noche, mientras la tripulación intentaba descansar en sus litera, el marinero se levantó, incapaz de soportar más la carga de su conciencia. La tormenta había cesado, pero la quietud del océano le parecía aún más aterradora. La quietud era un recordatorio constante de que el destino aún no lo había alcanzado. En la oscuridad de la cubierta, una figura apareció frente a él, flotando sobre el agua. Era el espíritu del albatros. El marinero, al ver la figura etérea del ave, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los ojos del albatros lo miraban fijamente, penetrando su alma con una intensidad que no podía describir. No era un ser humano, ni un animal, era algo más allá de la comprensión. Era la representación misma del juicio, del castigo que el marinero había traído sobre sí mismo. «Has matado a la esperanza», susurró la figura, su voz resonando en el aire como un eco lejano. «Y ahora, lo que queda es solo oscuridad. No hay luz en tu futuro, solo la interminable sombra de la culpa». El marinero, paralizado por el miedo, intentó hablar, pero su garganta estaba seca. No podía emitir ni una palabra. La imagen del albatros lo miraba fijamente. Sus ojos eran dos pozos vacíos que reflejaban su propia desesperación. «La maldición no se detendrá», continuó el albatros. «No importa cuántos mares cruces ni cuántos días pasen. La condena ya está sobre ti, y ni el viento ni el océano podrán liberarte». El marinero, desesperado, cayó de rodillas, implorando por perdón, pero sabía en lo más profundo de su ser que ya era demasiado tarde. ¿Qué podía hacer un hombre que había destruido la pureza del mundo? Nada podía deshacer lo que había hecho. La naturaleza misma lo había marcado con su ira, y no habría misericordia para él. La figura del albatros comenzó a desvanecerse lentamente, pero su mirada permaneció fija en el marinero, como un peso invisible sobre su corazón. «No hay escape», murmuró la figura. «Solo queda el juicio». Con eso, la imagen desapareció en la niebla de la tormenta, y el marinero se quedó solo, temblando, sabiendo que su destino ya estaba sellado. Los días siguientes fueron un tormento constante. El marinero ya no podía distinguir si la tormenta era real o si todo se había convertido en una especie de visión interminable de su mente rota. La tripulación lo miraba con recelo, y muchos de ellos ya hablaban en susurros sobre la maldición que pesaba sobre él. No había escape. Cada mirada era un recordatorio de que había desatado algo que no podía controlar. La tormenta, ya no una manifestación física sino un reflejo del tormento interno del marinero, continuaba, y con ella, la certeza de que la maldición lo perseguiría hasta el final de sus días. Las olas del mar no solo representaban el paso del tiempo, sino también la inevitabilidad de su condena. Ya no podía correr. Ya no podía esconderse. Solo quedaba esperar. La maldición había comenzado, y el marinero no podía hacer nada para detenerla. Capítulo 6. La presencia de los muertos. Los días, que antes parecían interminables, ahora pasaban en una especie de suspensión eterna. El sol nunca apareció.
El cielo permaneció cubierto por un manto gris que no ofrecía ni esperanza ni consuelo. El mar seguía siendo un vasto y oscuro espejo, reflejando la angustia que se había apoderado del barco. La tripulación, al igual que el marinero, había comenzado a entender que lo peor no era la tormenta ni las olas, sino lo que se había desatado en su interior. Habían cruzado un umbral, y ya no había retorno. El marinero, cuyo corazón estaba marcado por la culpa, no podía escapar de su propia mente. Cada vez que miraba hacia el horizonte, veía los ojos del albatros, y el recuerdo de su muerte lo perseguía como una sombra, más pesada que el propio peso de la tormenta. La imagen del ave, ese espíritu incorruptible, ahora se había convertido en el emblema de su condena eterna. Sabía que nunca podría olvidar ese instante, ese cruel momento en que la paz de la naturaleza fue quebrada por su propia mano. Una noche, mientras la tripulación dormía, el marinero se encontró de nuevo en la cubierta. El aire estaba inmóvil, la mar estaba quieta como un espejo de obsidiana. La oscuridad que rodeaba el barco era tan densa que parecía que la misma noche había cobrado forma y se había instalado en el corazón del océano. El marinero se sentó al borde del barco, mirando hacia la nada, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Fue entonces cuando lo vio. Al principio fue una sombra tenue, casi imperceptible, que se deslizaba a través de la niebla. Pero pronto, esa sombra se hizo más clara, y una figura etérea apareció, caminando sobre el agua. No era un ser humano. No era una criatura del mar. Era algo más allá de la comprensión. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonaban en la quietud de la noche, y el marinero sintió que su corazón se detenía. Era una presencia indescriptible, una figura espectral que parecía flotar sobre las aguas, su rostro envuelto en sombras. La brisa no movía su cabello, y su rostro, aunque humano en apariencia, estaba marcado por una palidez extraña, como si no perteneciera a este mundo. El marinero, al ver la figura, sintió el aire volverse más denso, como si el propio espacio se estuviera comprimiendo alrededor de él. Su corazón latía con fuerza, y por un momento pensó que se desmayaría bajo la presión de lo que estaba experimentando. Pero no podía apartar la vista de aquella figura que, poco a poco, se acercaba más y más. «¿Quién eres?», susurró el marinero, su voz temblando en la quietud de la noche. La figura no respondió con palabras. En lugar de eso, extendió una mano pálida y fría, que parecía flotar en el aire. Era como si no tuviera peso. La mano se acercó lentamente al marinero, y él, incapaz de moverse, miró fijamente esa mano que se extendía hacia él, como un toque de hielo en la oscuridad. La figura se detuvo a pocos pasos de él. Y entonces, una voz se levantó del silencio, profunda, grave y llena de una tristeza infinita. «No hay salvación, marinero. El mar no olvida». El marinero, completamente paralizado, sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. El aire a su alrededor se volvía más espeso y pesado, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. La figura continuó hablándole, su voz resonando en su alma, como si viniera desde el fondo de un abismo. «Tus pecados no se pueden borrar. El albatros no se puede devolver a la vida. Has alterado el equilibrio de la naturaleza, y ahora los muertos caminan entre los vivos. La mar nunca perdona, y tus actos han convocado la presencia de los que ya no están». El marinero sintió que el suelo debajo del temblaba, como si las aguas mismas se estuvieran agitando con un poder ancestral. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y el marinero, tembloroso, miró a su alrededor, esperando ver algo, alguna señal de lo que acababa de presenciar. Pero nada. Solo la oscuridad del océano, imperturbable, permaneció. Esa noche, el marinero ya no pudo dormir. La visión de la figura espectral, la presencia de los muertos, había quedado grabada en su mente. Sabía que no era un sueño, no era una ilusión. Algo mucho más grande que él mismo había sido convocado por sus actos, y ahora él era el recipiente de esa maldición. Los muertos, los que había perturbado con su crimen, caminaban con él. Estaban siempre a su lado, observándolo, esperando. En los días que siguieron, los demás marineros comenzaron a notar algo extraño. Se decía que escuchaban susurros en el viento, murmullos apenas audibles que parecían salir del océano. Algunos hablaban de ver sombras extrañas en la cubierta por la noche, mientras otros se despertaban sudorosos, sintiendo una presencia extraña que los observaba desde la oscuridad.
Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían que algo oscuro se cernía sobre ellos. Los muertos no se habían ido. Estaban allí, presentes, en las aguas del océano, y su presencia era cada vez más tangible. El marinero no podía escapar. Ya no había lugar al que ir. La condena de su pecado lo perseguiría hasta el último de sus días. La mar lo había reclamado, y con ella, la sombra de la muerte se extendía sobre todos ellos. Capítulo 7. Los vientos del arrepentimiento. El sol continuaba ausente, y la neblina era densa, como si el cielo hubiera decidido envolver el barco en un abrazo frío e implacable. Las aguas del océano, ahora completamente calmadas, reflejaban las oscuras nubes que parecían seguir al marinero y a su tripulación allá donde fueran. El viento no soplaba, pero el barco se movía, deslizándose lentamente por el agua como un espectro. No había dirección, no había esperanza de salvación. La tripulación estaba atrapada en un ciclo sin fin, un ciclo que parecía extenderse hacia la eternidad. El marinero, consumido por la culpa, pasó sus días en la misma posición, mirando al horizonte vacío, esperando un cambio que nunca llegaba. Su mente, una vez clara y decidida, ahora estaba llena de imágenes fragmentadas y voces lejanas. Las palabras de la figura espectral, la aparición del albatros, no lo dejaban en paz. La pregunta que lo atormentaba era siempre la misma: ¿qué podía hacer para expiar su pecado? ¿Cómo podía devolver lo que había destruido? Una tarde, mientras el sol permanecía oculto detrás de las nubes, el marinero se acercó al borde del barco, mirando fijamente las aguas oscuras. Sentía el peso de su conciencia como una carga que lo mantenía erguido, inmóvil. Sabía que no había forma de escapar de su destino. No había arrepentimiento que pudiera borrar lo que había hecho, no había plegarias que pudieran deshacer el daño causado. La sombra del albatros lo perseguiría para siempre. «¡Albatros!», gritó el marinero, con la voz quebrada, como si pensara que el simple hecho de llamar al ave pudiera traerla de vuelta. «¿Qué debo hacer para redimirme?». Pero las aguas no respondieron. El viento, que de vez en cuando susurraba entre las velas, permaneció inmóvil. El mar no ofreció consuelo, solo la misma calma inquietante que envolvía el barco. Al principio, la tripulación no había comprendido el peso de la condena que pesaba sobre el marinero. Habían visto su sufrimiento y su locura, pero pensaban que era una consecuencia de las tormentas y la desesperación. Sin embargo, ahora se daban cuenta de que algo mucho más profundo estaba sucediendo. El marinero no estaba solo en su tormento. La sombra del crimen lo envolvía, y la tripulación, aunque intentaba ignorarlo, sabía que ellos también estaban atrapados en esa maldición. Las noches se volvían cada vez más oscuras, y la tensión en el barco aumentaba. Algunos marineros murmuraban entre sí, temerosos de lo que estaba ocurriendo. ¿Realmente estaban siendo perseguidos por la presencia del albatros? ¿O era solo una manifestación de la mente del marinero, una proyección de su arrepentimiento que había contagiado a todos? Una noche, mientras la tripulación descansaba, se escucharon extraños sonidos provenientes del fondo del barco. Eran como lamentos suaves, como si los muertos estuvieran tratando de comunicarse. El marinero, al igual que los demás, se levantó, temblando, y miró alrededor. Algo no estaba bien. «Es el viento», murmuró uno de los marineros. Pero su voz sonaba insegura, como si no estuviera convencido de sus propias palabras. El marinero, sin embargo, sabía la verdad. La presencia de los muertos no era una simple ilusión. Era real. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, el marinero se adentró en la oscuridad de la cubierta superior, con la esperanza de encontrar alguna señal de redención. Pero lo único que encontró fue el mismo vacío, la misma quietud que lo había consumido durante tanto tiempo. Entonces, mientras caminaba, algo cambió. El aire, que antes estaba frío y denso, se volvió espeso, como si hubiera algo en el que lo pesaba. Un viento suave comenzó a soplar. Era un viento extraño, que no venía de ninguna parte, y a la vez parecía estar en todas partes. El marinero lo sintió acariciar su rostro, como si lo estuviera guiando. Un susurro lo llamó desde la oscuridad, y él, desesperado por entender, siguió el sonido. «¿Quién está allí?», preguntó el marinero, temeroso, mientras sus pasos resonaban en la cubierta solitaria. La figura que emergió de la oscuridad fue la misma que había visto en su visión anterior, la figura espectral, el ser del albatros. Pero esta vez, no había ningún rastro de ira en su mirada,
solo una tristeza infinita que parecía calar hasta lo más profundo del alma del marinero. «¿Qué deseas de mí?», preguntó el marinero, arrodillándose ante la presencia. La figura, sin responder, extendió la mano hacia él, como si invitara al marinero a acercarse. «El arrepentimiento es el único camino», dijo la figura en un susurro. «El mar no perdona, pero puedes encontrar la paz en el reconocimiento de tu error». El marinero, con los ojos llenos de lágrimas, entendió finalmente que la respuesta no se encontraba en huir de su culpa, ni en tratar de borrar su pecado. La única forma de encontrar la paz era aceptar lo que había hecho, reconocer su error y vivir con las consecuencias. «No puedo deshacer lo que hice», dijo el marinero, con la voz rota. «Pero, ¿hay alguna forma de encontrar redención?». La figura del albatros, en silencio, desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando al marinero solo en la oscuridad. La brisa había cesado, pero la respuesta que había buscado, el camino hacia la redención, aún estaba por encontrar. Al día siguiente, el marinero se levantó con una nueva comprensión. Ya no podía seguir huyendo de su culpa. No importaba cuánto tiempo pasara o cuántos días se extendieran en ese mar interminable. El arrepentimiento era la única forma de alcanzar la paz, y debía vivir con él hasta el último de sus días. El viento había comenzado a soplar de nuevo, y con él, un atisbo de esperanza, aunque muy tenue. Quizás no había perdón, pero al menos, la carga de la culpa podía ser llevada con dignidad. El marinero sabía que el camino hacia la redención sería largo, y tal vez nunca encontraría un final. Pero en ese momento, había aceptado su destino. Capítulo 8. La tormenta del alma. El marinero, ahora consciente de la enormidad de su condena, sintió una transformación en su ser. La desesperanza, que una vez había oscurecido su corazón, se había reemplazado por una comprensión amarga, pero profunda. A medida que los días continuaban pasando, la quietud del mar parecía volverse más opresiva, como si el océano entero estuviera vigilante, observando sus pensamientos y emociones más ocultos. Ya no podía diferenciar si el mar era su reflejo o si él mismo se había convertido en una extensión del océano, un alma perdida en la vastedad del abismo. El barco, que antes había sido el refugio de su vida, ahora parecía ser una prisión flotante. Cada ola, cada rizo del agua, parecía susurrar en su oído, recordándole lo que había hecho, lo que había roto con su mano. A veces, se levantaba en medio de la noche, mirando el mar en la oscuridad, y sentía que algo lo llamaba desde las profundidades. Era como si las aguas quisieran arrastrarlo hacia el fondo, llevarlo de vuelta a donde todo había comenzado. Sin embargo, en su corazón, el marinero sabía que no podía escapar. Había llegado a comprender que el verdadero castigo no era el tormento físico, sino la carga del arrepentimiento que lo perseguía sin descanso. La condena que sentía no era una condena que pudiera romperse con tiempo o espacio. Era una condena espiritual, un peso invisible que lo mantenía atado no al cuerpo, sino a su propia alma, atrapado en una red de culpabilidad y desdicha. La tripulación había comenzado a actuar de forma extraña. Los ojos de los marineros estaban vacíos, como si la misma tristeza y desesperación que había embargado al marinero los hubiera tocado a todos. Nadie hablaba de lo que ocurría, pero todos sabían que algo había cambiado. El aire a bordo se había vuelto más denso, más sombrío. Los murmullos entre los marineros se volvían más frecuentes, pero nadie se atrevía a enfrentar lo que había sucedido. La muerte del albatros ya no era un hecho aislado, sino una sombra que se cernía sobre todos ellos, algo palpable, algo que se había infiltrado en sus corazones. Una noche, cuando el viento cesó por completo y el mar se convirtió en una superficie lisa como un espejo, la tripulación se reunió en silencio. El marinero, que ya no podía soportar más la tensión que se apoderaba del barco, caminó hasta la proa, donde se encontraba solo, mirando al horizonte desolado. Sus pensamientos eran como un río desbordado, siempre en flujo, siempre turbulentos, buscando respuestas que parecían estar fuera de su alcance. «¿Qué hemos hecho?», murmuró para sí mismo, el sonido de su voz casi desapareciendo en el vasto vacío del mar. «¿Cómo podemos pagar lo que hemos roto?». De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Una vibración extraña en el aire le hizo detenerse, y, por un momento, pensó que era el viento. Pero no había viento. Era una presencia, algo que se deslizaba por el agua. Al principio fue imperceptible, una ligera alteración en la superficie del océano. Pero luego,
Como si la mar misma estuviera reaccionando a su pesar, una tormenta se desató con una furia inusitada. El cielo, que había permanecido gris y opaco durante tanto tiempo, se rasgó en un mar de nubes oscuras. Relámpagos brillaron, iluminando el mar como si el propio océano estuviera ardiendo. El viento soplaba con una furia salvaje, arrastrando las olas hacia el barco con una violencia indescriptible. Los marineros, horrorizados, corrieron para asegurar las velas, pero el barco se tambaleaba de un lado a otro, atrapado en el abrazo de la tormenta que parecía no tener fin. El marinero, sin embargo, permaneció inmóvil. El mar estaba enfurecido, y él sabía por qué. Era una furia dirigida directamente hacia él, una tormenta que había sido desatada no por la naturaleza, sino por su propio acto, por la muerte del albatros. En su mente, podía escuchar las palabras de la figura espectral, las mismas palabras que habían resonado en su alma: el mar no olvida. Es una tormenta del alma, murmuró el marinero, mientras observaba las olas chocar contra el barco, como si el océano quisiera arrastrarlo hacia el abismo. Una tormenta que refleja mi propio tormento. El barco era sacudido con tal violencia que parecía que en cualquier momento podría partirse en dos. El viento cortaba con un silbido agudo, y las olas chocaban contra las cuerdas y las velas con una fuerza incontenible. Todo el universo parecía haberse reducido a esa tormenta, al vaivén frenético del mar, al rugido de la naturaleza que reclamaba lo que le pertenecía. De repente, en medio del caos, el marinero escuchó un susurro. Era tan suave que casi no se oía por encima del ruido ensordecedor de la tormenta. «Vuelve a la vida, marinero», dijo una voz, y aunque no sabía de dónde venía, no le resultaba ajena. Solo el arrepentimiento verdadero puede calmar las aguas. La figura del albatros apareció, no como un fantasma, sino como una manifestación en su mente, clara y llena de una sabiduría infinita. Has cruzado el límite, pero aún puedes encontrar paz. No es la muerte lo que trae el arrepentimiento, sino la vida vivida con propósito. Las palabras, aunque efímeras, calaron hondo en el marinero. De repente, el viento comenzó a amainar, y las olas, que antes se levantaban con furia, parecían volverse más suaves, más controladas. Era como si el océano mismo, al escuchar el arrepentimiento del marinero, hubiera decidido perdonarlo. Pero la tormenta no había terminado. La lucha del marinero con sus propios demonios, con su culpa, aún continuaba. No era la tormenta exterior lo que lo azotaba más fuerte. Era la tormenta dentro de él, la tormenta de su alma, que aún no se había calmado. Y mientras el barco se balanceaba, aún lleno de la violencia de la tormenta, el marinero sabía que solo podría encontrar la paz cuando aceptara completamente su falta, cuando el peso de su arrepentimiento se desvaneciera en el mar que lo había reclamado. La tormenta era una prueba. Y su alma aún debía ser purificada. Capítulo 9. La revelación del albatros. La tormenta había cesado, como un rugido lejano que se disolvió en el aire fresco de la calma que siguió a la tempestad. El marinero, exhausto por la lucha física y emocional, se encontró de pie en la cubierta, mirando el océano que ahora se extendía en una vasta quietud. Las olas, que antes eran monstruos rabiosos, ahora solo murmuraban suavemente, como si el mar, al igual que él, intentara encontrar consuelo en la serenidad tras el caos. Sin embargo, dentro de su corazón, el marinero sentía que la tormenta no había sido suficiente. Aunque el cielo había despejado su ira y la tormenta había perdido su furia, él sabía que el verdadero huracán aún se desataba en su interior. Había algo más profundo que la tormenta física. Era un combate espiritual, una lucha por la redención que aún no había sido resuelta. El marinero se inclinó sobre la baranda del barco, mirando el agua que brillaba en la luz tenue del amanecer, como si el mar mismo estuviera esperando algo de él. En ese momento, algo extraño ocurrió. Una figura apareció en el horizonte, una forma que surgió del agua como un espectro, deslizándose suavemente sobre las aguas calmadas. Era el albatros. No era el mismo albatros de antes, pero su forma era inconfundible. El ave, en toda su majestuosidad, flotaba sobre el océano, como si las olas lo llevaran suavemente, guiado por alguna fuerza invisible. El marinero, con el corazón en un puño, no podía apartar la vista de la criatura. Había algo profundo y trascendental en su presencia, algo que lo conectaba con una verdad que él aún no lograba entender completamente. El albatros susurró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. «Vuelve a mí.
después de todo lo que he hecho. La figura del albatros se acercó lentamente, sin prisa. Sus ojos, grandes y sabios, parecían atravesar el alma del marinero, como si pudieran ver todos los rincones oscuros de su ser, tocando cada herida y cada dolor. Durante unos momentos, el marinero se sintió como si estuviera desnudo ante el ave, sin ninguna capa que lo protegiera. El albatros le habló sin palabras, pero el mensaje era claro, como un eco que resonaba en su mente y su corazón. La muerte no es el fin, marinero. La vida, en cambio, puede ser redimida. El marinero sintió una oleada de emociones encontradas. Eran palabras que lo desbordaban, como si el albatros hubiera pronunciado una sentencia eterna, algo que iba más allá de lo comprensible, más allá de la lógica humana. Y sin embargo, había algo en esos ojos, en esa presencia, que lo hizo sentir, en lo más profundo de su ser, que había algo más grande que su propia vida, algo más grande que su culpa y su arrepentimiento. Por un momento, la conciencia del marinero se disolvió. Ya no estaba en el barco, ya no estaba mirando al albatros. Estaba en el océano mismo, una parte de la vastedad que lo rodeaba, una partícula minúscula de un todo que se extendía más allá de los límites de su comprensión. La revelación le llegó con fuerza arrolladora. El albatros no solo era un símbolo de lo que había hecho, sino también un símbolo de lo que podría llegar a ser. La culpa que había arrastrado por tanto tiempo, esa carga invisible que había estado sosteniendo, comenzó a desvanecerse. No era un perdón instantáneo, ni una liberación total. Pero había algo en el aire, en la atmósfera misma, que lo hacía sentir como si estuviera a punto de dejar ir lo que lo había atormentado durante tanto tiempo. El marinero cerró los ojos y se permitió, por un breve momento, sentir la paz que tanto había buscado. Era un alivio que no provenía de las aguas ni del viento, sino de algo mucho más profundo, la aceptación de su propio dolor y de su propia humanidad. Cuando abrió los ojos, el albatros ya no estaba. Había desaparecido, como una visión que solo existía en su mente, pero que había dejado una huella indeleble en su corazón. El mar seguía su curso, las olas continuaban su movimiento, pero ahora algo había cambiado en el marinero. La revelación del albatros no fue un castigo, sino una lección, pensó mientras caminaba lentamente hacia la cabina del barco. Una lección sobre la vida, sobre el arrepentimiento, sobre lo que realmente significa redimirse. El marinero sabía que su viaje aún no había terminado. No había alcanzado la paz completa, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía más cerca de ella. No era una paz externa, ni una calma superficial, sino una paz interna que surgía cuando uno finalmente se enfrenta a la verdad de su ser. El albatros había sido el mediador entre el marinero y el océano, entre el hombre y la naturaleza, entre la culpa y la redención. Pero lo más importante, era que el marinero había comenzado a comprender que la redención no venía de afuera, sino de adentro. Era una batalla interna que solo él podía librar, una batalla por la paz de su alma. Así, en el horizonte lejano, el marinero vio cómo las primeras luces del día comenzaban a romper la oscuridad de la noche, un símbolo de su propio renacer. La tormenta interna no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba en el camino correcto. La revelación del albatros había sido solo el comienzo. Capítulo 10. La carga de la redención. El marinero, tras la revelación del albatros, sintió que algo en su interior se había alterado irrevocablemente. Aunque la tormenta física había amainado y las aguas del océano volvían a su tranquila monotonía, la batalla interna que libraba era mucho más profunda. La culpa, esa sombra persistente que se había aferrado a su alma, seguía allí, aunque de una forma diferente. Ya no era una carga que aplastaba su ser con su peso opresivo, sino una presencia que lo seguía, recordándole constantemente que aún quedaba un largo camino por recorrer. El barco navegaba ahora en aguas más calmadas, y la tripulación, que antes había sido testigo de la desesperación y el sufrimiento del marinero, parecía haber caído en un extraño trance. Cada uno de ellos seguía su tarea en silencio, como si las palabras hubieran sido borradas de su vocabulario, como si los ecos de la tormenta aún reverberaran en sus corazones. Nadie hablaba de lo sucedido, y el marinero, aunque agradecido por el silencio, sentía que se encontraba más aislado que nunca. Había algo en ese silencio que lo atormentaba aún más que los gritos de la tormenta. Era como si su redención personal se estuviera desarrollando en un espacio vacío, sin testigos, sin consuelo. El marinero pasó días observando el horizonte, buscando respuestas en la vastedad del océano,
pero las respuestas nunca llegaban de una forma directa. En su mente, el albatros seguía presente, su figura etérea flotando en las aguas del recuerdo. Pero a diferencia de su aparición anterior, el albatros ya no parecía ser una figura que pudiera interpretar fácilmente. El ave, la criatura que había sido símbolo de su castigo, ahora representaba algo diferente, la esperanza de una segunda oportunidad, una posibilidad de renacimiento. Sin embargo, aunque el marinero sentía una conexión profunda con el ave, sabía que la verdadera tarea aún no había comenzado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el mar de un dorado casi místico, el marinero se acercó a la proa del barco y se apoyó en la baranda, mirando las olas que besaban la orilla lejana. El mar, que siempre había sido un lugar de misterio y temor, ahora parecía ofrecerle una tregua, un espacio para reflexionar sobre su destino. Pero, aunque el océano había encontrado su calma, el marinero sabía que la tormenta más grande aún se desataba dentro de su alma. Fue entonces cuando, en la quietud de la tarde, una voz rompió el silencio que lo rodeaba. Una voz que no venía de los marineros ni del viento, sino de un lugar más profundo, más antiguo. ¿Crees que la redención se encuentra en el arrepentimiento solo? La voz era suave pero firme, como un susurro de sabiduría antigua. El marinero se giró, sorprendido por la presencia de la figura que ahora aparecía ante él, una figura encapuchada que emergía de las sombras del barco. ¿Quién eres?, preguntó el marinero, su voz llena de incredulidad. La figura no respondió de inmediato. Solo levantó la cabeza, y el marinero vio unos ojos que parecían brillar con una luz interior, ojos llenos de conocimiento y sufrimiento. No soy más que un eco de tus pensamientos, una manifestación de tus dudas, dijo la figura en tono grave, pero con una calma inmensa. Vengo a mostrarte que la redención no es solo un perdón que se recibe, es una carga que se lleva, una responsabilidad que se asume. El marinero se sintió desconcertado, pero también cautivado por la presencia de la figura. ¿Qué quieres decir?, preguntó, casi sin aliento. La figura dio un paso hacia él, y a medida que lo hacía, parecía como si la atmósfera se volviera más densa, más cargada de significado. El arrepentimiento es solo el primer paso. Pero la verdadera redención requiere más que lágrimas y palabras. Requiere acción, requiere sacrificio. El albatros no te ha mostrado solo lo que has perdido, sino lo que aún puedes ganar. Las palabras golpearon al marinero con una fuerza que no había anticipado. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz quebrada por la presión de la revelación. La figura levantó un brazo y señaló hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea que parecía infinita. Tu redención no está en escapar de tu pasado, sino en enfrentarlo. La tormenta que atravesaste no fue solo para destruirte, fue para mostrarte lo que eres capaz de soportar, lo que eres capaz de cambiar dentro de ti. El marinero cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras. Pero ¿cómo puedo cambiar lo que ya he hecho? La culpa me consume. El daño está hecho, y no puedo devolver la vida que he arrebatado. No puedes regresar el tiempo, respondió la figura, pero puedes vivir de tal forma que cada acción futura sea una forma de restaurar el equilibrio. Cada día es una oportunidad para enmendar, no a través de palabras vacías, sino con actos de sacrificio, de compasión, de verdad. El marinero comprendió que, aunque el albatros había sido un símbolo de su castigo, también representaba algo más. El ave había muerto por su mano, pero a través de su sacrificio, le ofrecía la oportunidad de cambiar, de encontrar un camino hacia la paz. La redención no era un destino, sino un viaje continuo. Y mientras la figura encapuchada se desvanecía en la neblina del mar, el marinero entendió que, a pesar de la tormenta interna que aún lo sacudía, había esperanza, y el camino hacia ella pasaba por el cambio sincero y constante. Ahora, con una renovada comprensión de su propósito, el marinero se sintió más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que la redención no llegaría de inmediato, pero también comprendió que, al comenzar a vivir de manera consciente y compasiva, estaba dando los primeros pasos hacia una paz que, aunque distante, estaba al alcance de su alma. Capítulo 11. La marea de la esperanza. El barco continuó su curso, navegando en las aguas serenas que seguían al violento vendaval. Sin embargo, para el marinero, la calma era solo una ilusión superficial. Había alcanzado un tipo de paz temporal, pero su mente y su alma seguían atrapadas en una tormenta de pensamientos y emociones no resueltas.
Cada ola que tocaba el casco del barco le recordaba lo que había perdido, lo que aún no podía recuperar. Cada giro del viento parecía susurrarle al oído que su lucha interna era aún larga y ardua. La figura encapuchada que había aparecido en el horizonte, como un fantasma de la tormenta pasada, había dejado una huella profunda en el marinero. Las palabras que le había hablado resonaban dentro de él, repitiéndose una y otra vez en su mente. Pero por más que intentaba comprenderlas y aplicarlas a su vida, una parte de él seguía desconfiando de la idea de la redención, como si no fuera digno de alcanzarla. A medida que los días pasaban, el marinero se encontró nuevamente en la cubierta del barco, observando el horizonte sin decir una palabra. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía estar viajando a través de tiempos y lugares lejanos, rememorando los días pasados, las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. ¿Cómo había llegado a esta vida? ¿Cómo había llegado a ser el hombre que ahora se enfrentaba a la inmensidad del océano y a la profundidad de su propia alma? Fue entonces cuando, en medio de su introspección, algo extraordinario sucedió. Una brisa suave comenzó a soplar desde el este, trayendo consigo un aire fresco y limpio que parecía limpiar el pesado peso de la culpa que todavía se cernía sobre su corazón. Era como si el viento mismo estuviera tratando de calmar su mente y sus pensamientos, como si el mar, al igual que el albatros, estuviera tratando de enseñarle algo nuevo. El marinero sintió una extraña sensación, una especie de llamado que lo impulsaba a hacer algo más. Se giró hacia la tripulación, que se encontraba dispersa por el barco, cumpliendo con sus tareas en un silencio que parecía compartido por todos. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a interrumpir la paz que se había establecido, pero él sabía que su silencio no era completo. Había algo en su interior que lo impulsaba a actuar, a salir de la quietud en la que se encontraba, a cambiar de alguna manera. En ese momento, una visión fugaz apareció ante él, un recuerdo de tiempos pasados, cuando aún era joven y lleno de vigor. Recordó cómo solía navegar por mares más tranquilos, cómo el océano le ofrecía una sensación de aventura, una sensación de libertad. En aquellos días, el mar no era solo un escenario de lucha, sino un espacio donde se encontraba consigo mismo, donde cada ola representaba una oportunidad para explorar, para aprender, para ser libre. Ahora, sin embargo, el mar parecía haberse transformado en un espejo oscuro, reflejando su propia tristeza y desesperación. Cada ola que chocaba contra el barco parecía decirle que había algo más que debía hacer, que la redención no era un evento que llegaba de forma pasiva, sino una acción activa, un cambio profundo dentro de sí mismo. «Debo hacer algo», murmuró para sí mismo, como si por fin hubiera encontrado una respuesta en su mente. «Debo cambiar, no solo por mí mismo, sino por todos aquellos a quienes he herido». Tomó una decisión sin pensarlo demasiado, guiado por una fuerza interna que parecía provenir del mismo corazón del océano. Con determinación, caminó hacia la popa del barco y comenzó a hablar a la tripulación, su voz resonando en el aire silencioso del barco. «Compañeros», comenzó, su tono grave y decidido, «sé que muchos de ustedes han visto mi sufrimiento, mi culpa y mi desesperación. Lo he cargado durante mucho tiempo, pero ahora, me doy cuenta de que mi lucha no es solo contra el océano, sino contra mí mismo. Y es hora de que tomemos acción, de que cambiemos nuestras vidas, de que nos redimamos no solo por nuestras acciones pasadas, sino por lo que podemos ser en el futuro». La tripulación, al principio en silencio, comenzó a reaccionar. Algunos miraron hacia él con curiosidad, otros con escepticismo, pero hubo algo en su voz, en la pasión que emanaba de sus palabras, que parecía haber despertado algo en ellos. Una llama de esperanza comenzó a encenderse en sus corazones. Aunque el marinero sabía que las palabras no serían suficientes, entendió que ese primer paso era necesario. La esperanza debía ser sembrada, y de algún modo, él debía ser el primero en hacerlo. «He hecho cosas terribles», continuó el marinero, sin apartar la mirada, «y no puedo deshacerlas. Pero sí puedo cambiar el futuro, sí puedo aprender a vivir con honor, con compasión. Y les pido que me acompañen en este viaje, que todos juntos hagamos lo mismo». Fue un momento de silencio. El viento susurraba entre las velas, y el océano parecía escuchar también las palabras del marinero. Finalmente, uno de los miembros de la tripulación, un hombre mayor que había sido testigo de muchas tormentas y muchas batallas, dio un paso adelante. «Si tú, marinero, estás dispuesto a cambiar, nosotros también lo estamos». Su voz era firme, llena de sabiduría adquirida a través de los años. El mar no es solo un lugar de sufrimiento,
es también un lugar de renacimiento. Y tal vez, este viaje sea la oportunidad que todos necesitamos para redimirnos. El marinero sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y gratitud. Por primera vez desde que comenzó su travesía, sentía que no estaba solo en su lucha. La tripulación había comenzado a compartir su visión, su deseo de transformación. Y así, con la tripulación dispuesta a caminar a su lado, el marinero sintió que un nuevo capítulo comenzaba. No era solo el principio de una redención personal, sino el comienzo de una nueva forma de navegar por la vida, una vida que ya no se mediría por el dolor o la culpa, sino por la esperanza y la acción. La redención, pensó mientras el barco seguía su curso, no es un destino lejano. Es una marea constante que, cuando la entendemos, puede llevarnos a nuevos horizontes. Capítulo 12. El viento de la revelación. El tiempo, que parecía haberse detenido durante tantas noches interminables de tormentas y sufrimiento, comenzaba a moverse nuevamente, como si los cielos mismos hubieran decidido ofrecerle al marinero un nuevo aliento de vida. A cada paso que daba, sentía una conexión más profunda con el océano, como si cada ola que chocaba contra el barco, cada ráfaga de viento que se entrelazaba con su cuerpo, le hablara en un idioma que solo él podía comprender. El marinero había hecho una promesa a sí mismo: cambiar, y cambiar de una manera profunda, irrevocable. Sabía que el proceso no sería fácil, que las sombras de su pasado seguirían acechando cada rincón de su alma, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la esperanza no era solo un susurro en la oscuridad, sino una verdad tangible, un viento suave que acariciaba su rostro mientras se dirigía hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La tripulación, poco a poco, se había ido uniendo a su causa. Lo que había comenzado como un murmullo de duda y desconfianza se transformó en una ola de unidad, una corriente de deseo compartido por cambiar. Cada uno de los hombres a bordo del barco estaba dispuesto a arriesgarse, a dejar atrás los errores del pasado y abrazar el futuro con una renovada determinación. El mar, que había sido testigo de tantos sufrimientos y sacrificios, ahora parecía ser un espacio de renovación, una tierra de segundas oportunidades. Fue en una tarde clara, cuando el sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos, que el marinero, al estar en la proa del barco, sintió la presencia de algo más grande que él. No era una presencia física, sino una sensación que se apoderaba de su corazón. Era como si el mar mismo estuviera hablándole, como si el viento que acariciaba su rostro le estuviera transmitiendo algo más allá de sus pensamientos. En ese instante, el marinero entendió que el mar no era solo un espejo de su alma atormentada, también era un maestro, un guía que le ofrecía las lecciones más profundas. El océano, murmuró para sí mismo, no es solo un reto, es también un espejo de nuestro propio viaje interior. Cada ola que golpea, cada tormenta que pasa, tiene una lección. Y si aprendemos a escuchar, a comprender, podemos encontrar la paz que tanto hemos buscado. Con esas palabras en su mente, comenzó a caminar por el barco, deteniéndose ante cada miembro de la tripulación. En sus ojos veía algo que no había notado antes, una chispa de esperanza, una determinación renovada. Aunque muchos de ellos seguían cargando con sus propios demonios, ahora había un entendimiento compartido, una conexión profunda que trascendía las palabras. Al llegar al camarote del viejo marinero, el hombre que había hablado en el primer momento de su transformación, el marinero se sentó frente a él, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de iniciar. «¿Sabes, viejo amigo?», dijo el marinero con una sonrisa tenue, «el mar no es solo nuestro enemigo. Es también nuestro maestro. Nos ha enseñado a sobrevivir, pero también a entender. Nos ha mostrado nuestras limitaciones, pero también nuestras fortalezas». El viejo marinero lo miró con sus ojos cansados, pero llenos de una sabiduría que solo los años de experiencia pueden otorgar. «Así es», respondió con una voz que vibraba con la resonancia de la verdad. «El mar nos ofrece todo lo que necesitamos para comprendernos a nosotros mismos. Nos muestra nuestros miedos más profundos, pero también nos ofrece la posibilidad de superarlos. Todo depende de cómo lo enfrentemos». «Lo sé», replicó el marinero. «Y lo enfrentamos, no como una condena, sino como una oportunidad. Esta travesía es nuestra oportunidad de renacer. Pero debemos ser valientes. La verdad no siempre es fácil de aceptar». En ese momento, el marinero comprendió que lo que había estado buscando no era la solución fácil, ni la redención instantánea. Lo que buscaba era el entendimiento, la aceptación de sí mismo,
y la capacidad de transformar el dolor en algo valioso, algo que le permitirá seguir adelante. A medida que el día comenzaba a desvanecerse, el marinero se quedó allí, en la cubierta del barco, mirando el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. La calma que sentía en su corazón no era una calma vacía, sino una plenitud que le llenaba cada rincón de su ser. Sabía que la travesía no había terminado, que aún quedaban desafíos por delante, pero ya no sentía miedo de ellos. Había descubierto, en su dolor y en sus errores, la fuerza para seguir adelante. Quizás, pensó para sí mismo, el verdadero viaje comienza cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Y solo entonces podemos encontrar la paz que tanto hemos buscado. Con esa reflexión en su mente, se volvió hacia la tripulación, observando sus rostros, cada uno con sus propios pensamientos, pero todos unidos por una causa común. El marinero sabía que, aunque el viento de la revelación había soplado en su corazón, su viaje estaba lejos de terminar. Este es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, mientras el barco seguía su rumbo hacia el horizonte, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El viento ha cambiado, y nosotros con él. Capítulo 13. La tormenta del alma. El cielo se oscureció repentinamente, como si el sol, que hasta hacía poco se había dispuesto generosamente a iluminar el océano, decidiera ocultarse tras las nubes, dejando el mar en una penumbra inquietante. El viento se levantó con furia, y el barco, que hasta ese momento navegaba tranquilo, comenzó a ser arrastrado por las olas que crecían en tamaño y furia. Los miembros de la tripulación, que por un momento se habían dejado llevar por la esperanza renovada, ahora sentían el peso de la incertidumbre de nuevo sobre sus hombros. El marinero, de pie en la cubierta, miraba las aguas enfurecidas con una sensación extraña en su pecho. Era como si la tormenta que se desataba ante él no fuera solo natural, sino también un reflejo de la tormenta interna que aún arrastraba consigo. Aunque el viento y la lluvia lo azotaban sin piedad, no podía dejar de sentir que estaba siendo probado de nuevo, como si el mar lo desafiara a ser más fuerte, a aprender a sostenerse en medio de la tempestad. La tripulación, que en los días anteriores había comenzado a unirse bajo un sentimiento común de esperanza, ahora luchaba contra el viento y la marea con una fuerza renovada, pero también con una gran incertidumbre. El océano les había ofrecido un respiro, pero en este momento parecía decidir que ya era hora de que se enfrentaran a la prueba más difícil de todas, la prueba del alma. El marinero, observando a su alrededor, comprendió que lo que estaba viviendo no era solo una tormenta en el océano, sino también una tormenta en su corazón. Las sombras de su pasado, de sus errores, de las decisiones equivocadas que había tomado, parecían querer emerger nuevamente, atormentándolo, recordándole lo que había perdido, lo que no podía recuperar. Se aferró al timón del barco, sus manos firmes en el hierro mojado, mientras las olas continuaban su ataque inclemente. Cada ola que chocaba contra el barco parecía resonar con los recuerdos de su vida, cada estruendo del trueno le recordaba las veces que había desafiado al destino y pagado un precio alto por ello. ¿Realmente he cambiado?, se preguntó en voz baja, sintiendo la duda acechando su mente. ¿Puedo realmente redimirme, o solo soy un hombre condenado a repetir sus errores? Pero entonces, cuando el viento aullaba y el mar rugía con una fuerza incontrolable, algo cambió en su interior. Una calma extraña comenzó a invadir su mente. Era como si, al ser arrastrado por la tormenta externa, el marinero comenzara a sumergirse en la tormenta de su propia alma con un nuevo entendimiento. Ya no era el hombre que temía a la tormenta, sino el que comenzaba a aceptar que la tormenta era parte de él, parte de su viaje. La tormenta no es mi enemiga, pensó mientras los rayos iluminaban el horizonte. Es una prueba, una oportunidad para encontrar mi fuerza. Debo enfrentarla, no con miedo, sino con comprensión. Con esa comprensión, su corazón comenzó a latir con mayor claridad. El marinero sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía hacer frente a la furia del océano, que podía aceptar la tormenta no como una amenaza, sino como una oportunidad para purificarse. La furia del viento parecía disiparse en su pecho, y en su lugar surgió una calma profunda, que le permitió ver la tormenta con una nueva perspectiva. El mar, al igual que su alma, debía ser navegado con valentía, no huyendo de él, sino abrazándolo en su totalidad. Esto es lo que me ha sido enseñado, susurró para sí mismo. No escapar de la tormenta, sino caminar a través de ella, sabiendo que cada rayo de luz que atraviesa las nubes me acerca a mi verdadera esencia. El barco siguió su curso, y aunque el viento no cesó,
el marinero encontró en él un aliado, una fuerza que lo empujaba a seguir adelante. Ya no tenía miedo de la tormenta, pues sabía que cada tormenta, por violenta que fuera, eventualmente pasaría. La tripulación, que luchaba en silencio contra el embate de las olas, comenzó a notar algo diferente en su capitán. Ya no era el hombre que había temido a la oscuridad del océano, sino alguien que la enfrentaba con una nueva serenidad. Los hombres a su alrededor, también exhaustos y cubiertos de agua, miraron al marinero con una admiración renovada. Lo que había comenzado como una prueba personal, una lucha interna, ahora se extendía al corazón de cada miembro de la tripulación. El marinero había comenzado a comprender que, en realidad, la tormenta no era el enemigo. El enemigo era la duda, la incapacidad de aceptarse a sí mismo en toda su imperfección. Y ahora, al enfrentarse a la tormenta con el alma abierta, se dio cuenta de que no podía vencerla, pero sí podía navegar a través de ella, con el corazón en paz, sabiendo que la tormenta formaba parte del viaje. El viento, por fin, comenzó a calmarse. Las olas, aunque aún grandes, parecían haber perdido su furia. La tormenta, como todas las tormentas, había llegado a su fin, dejando un silencio profundo en su estela. El marinero se dejó caer en la cubierta, agotado pero renovado, mientras los últimos vestigios de la tormenta se desvanecían en el horizonte. La tormenta ha pasado, pensó, mientras cerraba los ojos. Y yo también he cambiado. Había enfrentado la tormenta, no solo con la fuerza de sus manos, sino con la de su alma. Y ahora, al final de ese capítulo tumultuoso, comprendió algo que nunca antes había entendido con claridad. La verdadera transformación no ocurre en la calma, sino en la tormenta misma. Capítulo 14. El silencio después de la tormenta. La calma que siguió a la tormenta fue tan profunda que parecía un milagro. El mar, que en las últimas horas había rugido con furia, ahora descansaba en una quietud imponente, con el suave mecer de las olas como una caricia gentil. El cielo, despojado de nubes, mostraba un manto de estrellas titilantes, más cercano y más brillante de lo que nunca antes había parecido. El aire, impregnado con el aroma salino del océano, parecía limpiar el alma de todos aquellos que estaban a bordo, como si el mismo mar hubiera purificado el espíritu de cada uno de ellos. El marinero, de pie en la proa del barco, miraba en silencio el horizonte. Su rostro, antes marcado por la fatiga y la preocupación, ahora reflejaba una serenidad que se había ganado. A pulso. Había pasado por la tormenta del océano, pero también había atravesado una tormenta mucho más profunda, una tormenta interna, que lo había dejado exhausto pero renovado. La tormenta es como un espejo, pensó, nos refleja lo que somos, lo que escondemos incluso de nosotros mismos. En medio del caos, descubrimos quiénes somos realmente, y al final, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos para sobrevivir ya estaba dentro de nosotros. Con cada ola que se rompía suavemente contra el casco del barco, el marinero sentía que algo dentro de él comenzaba a reorganizarse, como si la tempestad del mar hubiera reordenado las piezas de su alma, devolviéndole la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. La tripulación, al igual que él, se había reunido en la cubierta, cansados pero aliviados. No hablaban mucho, las palabras eran innecesarias. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, saboreando el regalo del silencio que el mar les había dado. La tormenta había pasado, pero la lección que dejaba atrás era clara: la verdadera fuerza no reside en la resistencia, sino en la aceptación. Fue entonces cuando el marinero vio al viejo marinero, el hombre sabio cuya presencia siempre había sido una fuente de consuelo y guía para todos a bordo. El viejo estaba sentado junto al timón, mirando el horizonte con una calma que solo los hombres de mar logran alcanzar después de años de navegar tanto por los océanos como por las tormentas interiores. El marinero se acercó lentamente, y el viejo marinero, al percatarse de su presencia, levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz especial. ¿Has encontrado lo que buscabas, joven?, preguntó con suavidad. El marinero se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Creo que sí, respondió finalmente. La tormenta me enseñó que la lucha no es contra el mar, ni contra los vientos, sino contra la desesperación dentro de uno mismo. Cuando dejamos de temer lo que nos confronta, descubrimos que ya tenemos todo lo necesario para enfrentarlo. El viejo marinero asintió lentamente, como si ya hubiera sabido las palabras que el joven iba a decir. La calma que ahora sientes, joven, es una calma que has ganado,
pero no olvides que esta paz no es la ausencia de lucha, sino la aceptación de ella. El mar nos enseña a no huir de lo que nos asusta, sino a caminar hacia ello con la cabeza erguida. El marinero miró al viejo con gratitud, y por un momento, todo el peso de la travesía que ambos habían vivido recayó sobre sus hombros. Gracias por mostrarme el camino, dijo, aunque sabía que las palabras no podían expresar completamente el agradecimiento que sentía. El viejo marinero sonrió y se levantó con lentitud. No hay camino que mostrar, dijo. Solo hay que andar. Y si uno tiene el coraje de caminar, el mar siempre será un amigo dispuesto a enseñarle. La tripulación, aunque cansada, comenzaba a recobrar el ánimo. Habían sobrevivido a la tormenta y, con ello, habían encontrado algo más que su propia fortaleza. Habían encontrado la hermandad, la unión que se forja cuando se enfrenta lo incontrolable juntos. El marinero, al verlos, entendió algo más profundo. Las tormentas, aunque destructivas, también tienen el poder de forjar una unidad que trasciende las diferencias, que une a los hombres en la adversidad. El mar no solo nos prueba, pensó mientras miraba el horizonte, también nos une. A medida que la noche caía y la estrella polar comenzaba a brillar con más intensidad en el cielo despejado, la tripulación se fue retirando en silencio, cada uno tomando su lugar y descansando. El marinero permaneció en la proa, observando el vasto océano, ya en calma. La travesía no había terminado, pero ahora, al final de la tormenta, sentía que había encontrado algo que no esperaba. Una paz que solo se alcanza cuando uno se enfrenta completamente a sus propios demonios y acepta la lucha como parte del viaje. Quizás, murmuró para sí mismo, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar a través de ellas. El barco continuó su curso bajo un cielo lleno de estrellas. Y aunque el marinero sabía que aún quedaba mucho por recorrer, se sentía más preparado que nunca para lo que viniera. La tormenta había sido solo el comienzo, y ahora, en la calma, entendía que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. Capítulo 15. El renacer del marinero. El amanecer llegó despacio, como un susurro suave sobre el horizonte lejano, anunciando la llegada de un nuevo día. El cielo, ahora teñido de tonos dorados y rosados, parecía un lienzo fresco, esperando ser pintado con las huellas de un nuevo viaje. El marinero, que había pasado tantas noches desvelado, observando las olas o luchando contra los demonios internos que se alzaban con cada tormenta, se encontraba ahora ante un cambio profundo en su alma. Los días anteriores habían sido una lucha constante, una batalla entre el mar y sus pensamientos, entre la tormenta externa y las tormentas internas que nunca parecían dar tregua. Pero ahora, en la quietud del océano, rodeado de un silencio tan denso que se podía oír el susurro de sus propios pensamientos, el marinero comenzaba a comprender lo que el viejo marinero había querido decir. La verdadera fuerza no se encuentra en resistir las olas, sino en aprender a fluir con ellas. Con cada amanecer, la vida se renovaba. Cada rayo de sol parecía limpiar el aire, como si la luz de ese día naciente fuera capaz de borrar las cicatrices de las tormentas pasadas. El marinero se dio cuenta de que había sido elegido no solo para sobrevivir al mar, sino para aprender de él, para convertirse en algo más grande que un simple hombre que navegaba entre olas. Se había convertido en un testigo, un alumno de la naturaleza misma. A lo largo de los días que siguieron, el marinero comenzó a observar con una nueva perspectiva la vida en el barco. La tripulación, que antes parecía simplemente un conjunto de hombres luchando por sobrevivir, comenzó a verse ante él como una familia, un colectivo unido no solo por la necesidad de sobrevivir, sino por una experiencia compartida que los había marcado a todos. La tormenta había dejado huellas, sí, pero esas huellas ahora los conectaban en una forma más profunda y silenciosa. Ya no eran solo hombres luchando contra el mar, eran almas que se habían unido en la adversidad, buscando la misma verdad. El marinero pasaba sus días en la proa, observando el mar con una mirada más tranquila, más serena. Las olas, que antes le parecían monstruosas y aterradoras, ahora se deslizaban frente a él como un poema en movimiento. La violencia del océano, tan impredecible y caótica, había perdido su poder de atemorizarlo. Había aprendido a ver la belleza en la furia, a encontrar la paz en la guerra constante que se libraba entre el agua y el viento. Sabía que el mar era como la vida misma, un constante vaivén entre momentos de calma y momentos de tempestad. Y ahora entendía que no podía controlar ni la una ni la otra, solo su respuesta ante ellas. A medida que el barco avanzaba, su destino aún incierto, el marinero comenzó a reflexionar sobre el camino que había recorrido.
Cada paso que había dado, cada decisión que había tomado, lo había llevado hasta este punto, hasta este momento en que se encontraba con el mar, no como un enemigo, sino como un maestro. Había aprendido a escuchar el viento, a leer las señales de las olas, a entender que no todo en la vida tiene que ser controlado, que a veces, la verdadera fuerza radica en dejarse llevar. La tormenta nunca se detiene, pensó, pero yo ya no temo su furia. El viento sigue soplando, el mar sigue su curso, pero ya no me arrastra como antes. Ahora soy yo quien elige cómo navegar. Había renacido. El marinero ya no era el mismo hombre que había subido al barco semanas atrás, aquel joven lleno de dudas, temeroso de lo desconocido. Ahora, con el rostro curtido por el sol y las salpicaduras del mar, con la mirada más profunda, más sabia, sabía que su viaje aún no había terminado, pero se sentía preparado para lo que viniera. Había aprendido que la verdadera libertad no se encontraba en escapar de las tormentas, sino en saber navegar a través de ellas, con el corazón sereno y el alma firme. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el barco se deslizaba sobre las aguas tranquilas, el marinero se acercó al viejo marinero una vez más. El hombre sabio estaba sentado en la misma posición de siempre, mirando el horizonte, pero había algo diferente en él también. La serenidad que emanaba de su figura parecía más profunda que nunca. El marinero se sentó junto a él, en silencio, durante un largo rato. Finalmente, el viejo marinero rompió el silencio con una pregunta, tan sencilla pero tan cargada de significado. ¿Y ahora, qué? El marinero lo miró, y por un momento, pensó que tal vez no había una respuesta concreta. Ahora, dijo con una sonrisa tranquila, ahora, simplemente sigo navegando. El viejo marinero asintió con una sonrisa, sus ojos brillando con una luz que solo los hombres de mar parecen entender. Eso es lo que hacemos, dijo. Navegar. Siempre hacia adelante, siempre buscando, siempre aprendiendo. Y en ese proceso, nos encontramos a nosotros mismos. El marinero miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse lentamente en el mar, tiñendo el agua de un dorado suave. No sé a dónde nos llevará el viento, dijo en voz baja, pero estoy listo para seguir. El viejo marinero, sin decir una palabra más, simplemente se levantó y se alejó hacia el timón. El marinero permaneció allí, en la proa, sintiendo el viento acariciar su rostro y las estrellas comenzando a brillar en el cielo. Había renacido, y el mar, en su infinita sabiduría, lo había hecho entender algo fundamental, que la vida no es un destino, sino un viaje continuo. Y con esa revelación en el corazón, el marinero continuó su travesía, sabiendo que, aunque el mar podría ser impredecible, su alma ya había encontrado la paz. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de la rima del anciano marinero. Si disfrutaste de este viaje literario y deseas seguir explorando más historias y relatos que nos desafían a reflexionar sobre la vida, la naturaleza y el alma humana, no olvides apoyar nuestro canal. Tu apoyo es crucial para continuar compartiendo estas poderosas narraciones. No dudes en suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras literarias.